Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Creo que Nor se enfadaría demasiado. Solo sé que no quiero perderlo a él también, como a Wei. Lo sé, pero si no hacemos algo, puede acabar muy mal. Alan abraza a su novio. Realmente estoy preocupado por Nor. Es muy duro tener una vida solitaria, pero es mucho peor amar y no ser correspondido. Lo mismo digo, no sé qué haría yo si no me hubieras aceptado. Bueno, descansemos, dijo el mayor estirando su brazo bajo la cabeza de Jeff, y que éste se durmió. Mañana pensaremos qué hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ambos se dieron un dulce beso y finalmente se fueron a dormir, juntos y agradecidos una vez más con la vida por haberse encontrado el uno con el otro. Tras la celebración de su juicio, Kenta había ido a parar a prisión. Los ex pilotos habían terminado allí tiempo atrás, luego de que se hubiesen celebrado sus juicios por atentar contra la vida de Bay en el caso de Dean. Al ex piloto de Hunters había caído una pena de 10 años, mientras que para Winner era de 7 años, aunque para Kent había resultado peor, ya que este contaba con una pena de 15 años, por todo lo que había sucedido con Tony. El abogado que Pick había contratado para ayudarle a petición de los chicos solo había podido evitar que le den una sentencia mayor. El letrado había luchado con todos los recursos que había podido, pero el que actuó desde muy joven a cambio de casa y comida, aunque siendo así explotado por Tony. La vida le había cambiado totalmente, pasando de ser como un perro fiel a su amo a tener que dirigir su vida solo día a día. Solo tenía recuerdos, mientras lo rodeaban diversas personas muy peligrosas. Resultaba muy duro, pues todos los días había peleas, mayormente por las escasas raciones de comida que le estaban, además de conseguir mantas o toallas. Winner y Dean a menudo se peleaban entre ellos también, ya que su rivalidad en la pista de carreras había seguido tras las rejas. Sin embargo, en ocasiones se le acercaban y comenzaban a insultarlo, y se hacía toda una pelea. Tú deberías estar aquí, le increpó Winner. Tú tienes la culpa. El señor Tony no debería haber fallecido, le increpó Winner. Él y yo teníamos grandes negocios, pero todo es por tu culpa, porque lo traicionaste. Cállate, tonto, ustedes son muy patéticos, se enfurecía Kenta. Sal de mi vista. Nada más tenían para hacer, así que a menudo terminaban a golpes entre los tres, hasta que los guardias venían y los llevaba a la celda de aislamiento. Ahí eran maltratados otra vez por los guardias y estaban sin comida durante varios días, haciendo que poco a poco su odio hacia quienes los habían metido allí creciera más y más. Sin embargo, tenían algo en común, pues durante esos terribles meses que llevaban encerrados, los tres habían pasado por varias fases, ya que en un comienzo habían vivido asustados y soportando palizas. También habían llorado y gritado para acabar por resignarse, pero luego habían aprendido a canalizar su rabia y a defenderse. Sabían que por delante tenían muchos años para pasar allí. Tenían además muy seguro de que fuera de las paredes de la cárcel, la vida había seguido como si nada hubiera pasado, y eso aún lo enfurecían más, sobre todo en el caso de Winner y Dean, que odiaban profundamente a Bay y a Alan mayormente. Por su parte, Kent estuvo resentido con Bay, Jeff y Charlie durante mucho tiempo, pues los culpaban de haber tenido que morder la mano que le daba de comer. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.